Queremos saludar a todas las personas que en esta hora están sintonizando. Este es un tiempo muy especial. Le doy gracias a Dios de estar junto a mi esposa. Quiero aprovechar este tiempo para que podamos saludar a las personas que nos están sintonizando. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí en este tiempo para bendecir tu vida. Creemos y que vamos a entrar a tu casa para bendecirte con la palabra de Dios, cambiar esas atmósferas en atmósferas de bendición, de salud, sabiendo que tenemos un Dios de poder, un Dios que sigue haciendo milagros, y queremos que conozcas a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de milagros, a ese Dios que está buscando a la humanidad, que quiere que lo conozcan, a Jesucristo, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Y justamente tenemos tantos consejos, tantos pasajes en la Escritura donde Dios nos muestra y espera de nosotros que fructifiquemos, que nos multipliquemos con todo lo que esa palabra significa. Estaba recordando una parábola conocida como la parábola de los talentos. Esta historia está en Mateo capítulo 25. No vamos a leer todo el pasaje porque es bastante largo, bastante extenso, pero allí se relata la historia de un hombre que le deja a sus siervos, a los encargados, diferentes talentos, diferentes cosas para que ellos trabajen y reproduzcan lo que el dueño de la viña les entregaba. Uno recibe 5, otro recibe 2 y otro recibe 1. Es interesante esa parábola porque el que recibe 5 talentos los multiplica, genera otros 5. El que recibe 2 también los multiplica. Pero el último, el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo escondió, lo ocultó. Hizo un pozo en la tierra y escondió ese talento. Y siento en esta hora, mientras recuerdo esa parábola, que hay personas que ya sea porque los han influenciado mal, los han menospreciado, los han anulado, de alguna manera lo que hicieron es enterrar el talento. Les dijeron, no servís para nada, no vas a llegar, sos un burro, no te da la cabeza. Frases, incluso experiencias que nos llevan a esconder los talentos. Y Dios, como decía mi esposa al comienzo, Dios es un Dios que quiere bendecir. Dios te ha dado talentos. Nos encontramos con personas permanentemente que viven en un estado de derrota porque dicen fracasos. Yo no sirvo, Dios no se acuerda de mí, Dios no me tiene en cuenta. Déjame decirte que esa es una mentira del diablo. Y si estás pensando eso, qué importante que en esta hora puedas dejar esos pensamientos de lado, porque Dios sí te ha dado talento. Dios ha derramado algo sobre tu vida. El tema es que somos nosotros los que enterramos, ya sean sueños, proyectos, planes que Dios quiere que hagamos, desde luego, teniéndolo en cuenta a Él, porque ahí ya entraríamos en otro tema. Hay personas que planifican y sueñan, pero no lo tienen en cuenta a Dios. Sí, inclusive tienen sus talentos, capacidades y no las pueden desarrollar completamente porque necesitan la bendición de Dios. Claro. Y la bendición de Dios tiene que ver con ampliar esos talentos, sí, con poder dar ese fruto y disfrutar esos regalos de Dios, porque son regalos de Dios. En definitiva, son regalos. Pero mira, yo creo que hay personas que por estar esperando una promesa, porque a veces
podemos enterrar los talentos que Dios nos da o esos dones esperando, por ejemplo, una promesa de alguna persona. Hablamos con gente que les han prometido, ya sea desde un lugar de gobierno, ya sea alguien que tiene poder económico, y hay personas que, bueno, como se dice muchas veces, están esperando un hueso, están esperando una limosna, están esperando una migaja o están esperando un sueldo, están esperando un plan, están esperando algo, y eso nos conduce a enterrar el talento. Yo estoy seguro que hay personas del otro lado que tienen capacidades quizá para desarrollar un producto, para comercializar, quizá tienen facilidad para lenguajes, para tantas cosas, pero a veces dependemos de algo que nos dijeron, que nos prometieron o que nos inculcaron y dejamos eso de lado. Decimos, yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé, yo, terminamos jugando al yo y no nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir. Siento que Dios le está hablando en esta hora de manera muy concreta a personas que están desanimadas, que han sido menospreciadas y producto de ese menosprecio enterraron el sueño. Eso pasa mucho. Sí, porque fíjate que bendecir tiene que ver con decir bien. Exacto. Y Dios es el que nos creó, nos dio esos dones y el deseo de Él es que podamos desarrollarnos. Y maldecir es hablar mal y muchas veces los talentos se entierran por palabras que nos han dicho, como vos decías, que no servís, no vas a poder, no vas a llegar, por temores. Eso ha inhabilitado esos talentos, ¿no? En cierta manera también son enterrados. Bueno, fíjate que el de la parábola que estábamos hablando, el que recibió un talento, lo enterró y cuando se presenta el dueño de la viña, le dice, tuve miedo. En vez de poner a reproducir, a multiplicar ese talento, tuvo miedo. Es decir, el miedo es algo que paraliza, el miedo es algo que nos anula y el miedo es algo también que nos lleva a enterrar lo que Dios nos ha dado. Yo creo que este es un tema... Sí, fíjate que la palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Exacto. Y cuánto necesitamos ese amor de Dios, ¿no? Esas palabras de vida, esas palabras que el Señor nos da para poder desarrollarnos en plenitud. Bueno, por algo estamos compartiendo entre nosotros y junto a ustedes también estas palabras de vida. Vamos a hacer algo ahora, vamos a ir a un pequeño corte, quiero que veas estas placas que hemos preparado de manera especial y en un instante estamos de vuelta. Y aquí estamos nuevamente desarrollando algunos temas que sin ninguna duda son importantes para las personas que están sintonizando. Estábamos hablando acerca de una persona que había recibido un talento de parte de Dios, como muchos que están sintonizando. En realidad, todos los que están mirando han recibido algo de parte de Dios. Por más que pienses, yo no he sido favorecido, Dios no me tiene en cuenta, Dios no se acuerda de mí, yo te aseguro que algo recibiste de parte de Dios. Pero por diferentes razones puede ser que hayamos enterrado, hayamos dejado de lado ese proyecto, ese sueño, ese
talento, nos anularon, nos despreciaron, nos inculcaron cosas y lo dejamos de lado. Ahora, quedamos en el bloque anterior en que esta persona que había recibido un talento tuvo miedo y por miedo escondió ese talento. Entonces el miedo nos puede anular. El miedo puede hacer que dejemos de lado esa capacidad que tenemos. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero siento que Dios les está hablando a muchas personas. Es tiempo de dejar de escondernos, porque, entre otras cosas, el miedo te lleva a esconderte. Sí, también el miedo te lleva a acomodarte, a quedarte en la postura de conformarte. Y Dios siempre nos bendice mucho, quiere lo mejor para nosotros. Recordemos que Dios quiere que fructifiquemos, quiere que multipliquemos. Que multipliquemos los dones, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Realmente talentos tiene que ver con capacidades, Sí. capacidades intelectuales, físicas, deportes, tiene que ver con talentos para la música, talentos en todo sentido. Pero fíjate algo, es muy importante lo que estás diciendo, pero yo creo que cuando nosotros vamos en pos de multiplicar esos talentos, ya sea como vos decías, intelectuales, físicos, para la música, pero si dejamos de lado a Dios, incluso en lo comercial también, hablemos de lo material también, porque también Dios quiere que multipliquemos. Él a veces pone cosas en nuestras manos, cosas que pasan por delante, y nosotros por estar distraídos, por estar temerosos, las dejamos pasar y son bendiciones. Y te decía que cuando esas cosas que nosotros podemos estar incluso multiplicando, pero si no lo tenemos en cuenta Dios, podemos llegar a estar multiplicando una maldición. A ver, este es un concepto que yo creo que es importante que se entienda. Hay personas que, como consecuencia de no acercarse a Dios, de no cumplir con Dios en cuanto a tiempo, en cuanto a la búsqueda de Dios, en lo que hacemos para Dios, podemos estar trabajando y multiplicando la maldición, aunque creas o aunque te vaya bien económicamente. Sí, importante explicar qué es la maldición, ¿no? Que tiene que ver con las herencias. Si quizás nuestros padres fueron pobres, nosotros podemos correr o cargar con esas maldiciones, ¿no? De ser pobre. Sí, en realidad Dios, esto viene desde hace mucho tiempo. En Génesis, una de las consecuencias de la equivocación del hombre fue que la tierra fue maldecida. ¿Qué quiere decir? Que hoy la tierra está maldecida. En Cristo Jesús, en su sacrificio, en su sangre derramada, Él ha redimido eso, es decir, Él ha sanado eso. Pero acá hay un concepto que es bien importante. Cuando nosotros nos movemos lejos de Dios, cuando no tenemos en cuenta a Dios, estamos trabajando y podemos incluso multiplicar la maldición. ¿Qué quiere decir esto? Dios te da talentos, pero por otro lado, así como Dios es Señor con mayúscula, hay señores con minúscula, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, que también dan cosas. Y hay personas que se sienten felices porque quizás su negocio aumenta en cuanto a lo económico, sienten que son prosperados, pero la pregunta es, esa prosperidad, ¿de dónde viene? Y quizá alguien dice, a mí qué me interesa, mientras me vaya bien y mientras mi mercadería aumente, pero cuidado con eso, porque esos señores con minúscula, tarde o temprano, se cobran eso. Exacto. Pues fíjate que yo considero que talentos también tiene que ver con tu familia, tus hijos, y como vos decías, podés abocarte solamente al trabajo y podés estar perdiendo tu familia, tu tiempo
con tus hijos. Entonces, sin Dios no tenemos ese equilibrio, ¿no? Esto le pasa a muchas personas. ¿Cuántas personas llegan a la casa de Dios, llegan a la iglesia? Tendríamos muchos testimonios para contar ahora de personas que piden oración por trabajo. Y uno ora y Dios les da trabajo. Y empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y como decías vos, se la pasan trabajando y se olvidan de Dios. Y esos ingresos o esa prosperidad que parece que viene de Dios, ya Dios deja de estar en el asunto. Causa tristeza y muchas veces esos señores con minúscula terminan cobrando esa deuda o eso que te están dando, porque cuando Dios te da algo y vos te olvidás de Dios, es como que Dios retira su mano. Y uno dice, qué bueno, me sigue yendo bien. Pero resulta que Dios quitó su mano. Y por algún lado, como bien vos decías, te lo cobran. ¿Y cuántos casos tenemos de personas que empezaron a trabajar y horas extras y les iba tan bien en lo económico que terminaron descuidando sus familias, terminaron descuidando sus hogares? Pero qué bueno que a tiempo reaccionaron. Es como que volvieron en sí. Y quiero decirte a vos que estás del otro lado, más allá de la situación que estés atravesando, Dios, que es un Dios de oportunidades, Él está esperando que volvamos en sí, aquellos que están alejados, aquellos que tal vez han sido víctimas de multiplicar sus ingresos, por ejemplo, pero dejar de lado a Dios. Y tal vez eso hizo que pierdas tu familia, que te agarres alguna enfermedad, que te hayan dado un diagnóstico que no es bueno para tu vida. Sin embargo, el Dios de las oportunidades del cual estamos hablando está con sus brazos abiertos esperando. Y si es a través de esto que estamos hablando, bienvenido sea. Bienvenido sea por el medio que sea, que puedas volverte a Dios de todo corazón. Porque son tiempos que necesitamos multiplicar, fructificar esos talentos que Dios nos ha dado. Antes de ir a este nuevo corte, que ya nos estamos excediendo un poco en el tiempo, déjame que te diga algo. Un día el Señor Jesucristo se les manifiesta a sus discípulos y les dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y para que ese fruto permanezca. Es voluntad de Dios que fructifiquemos. Dios quiere que nos reproduzcamos, estoy hablando espiritualmente, materialmente, en las distintas áreas. Eso sí, antes de ir al corte, quiero recordarte también otra cosa. Un día el mismo Jesucristo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Te dejo esto para que lo medites y en un instante regresamos. Mi nombre es Nelly. Para la gloria de Dios, fui bendecida con 2 hijos, Marcos y Brisa. Quiero contarte de dónde me sacó el Señor. Desde la infancia crecí con sufrimiento, con un padre alcohólico, golpeador y con la separación de mis padres a los 7 años de edad. Así crecí.
llegué a la adolescencia donde no quería vivir. Empecé con el consumo de alcohol, porque creía que así me olvidaba de todo. Creía también que había un Dios, pero parecía ser que yo para Él no tenía importancia. Así seguí metiéndome más en el alcohol y todo lo que a eso lleva. Por 25 años, el diablo jugó con mi vida, hasta que me hablaron de un Dios vivo, un Dios real, que no estaba en una cruz, que había muerto por mí, para que tuviera salvación y una vida de esperanza en Él. Hoy no digo que no hay sufrimiento, pero día a día me aferro más y más a Dios y sé que puedo seguir, ver crecer a mis hijos. Ya no soy un juguete del diablo. Le dije no, nunca más a la borrachera, nunca más a una vida de mentira, de dolor. Soy feliz con Cristo en mi corazón. Para Dios no hay imposibles. Si lo hizo por mí, lo va a hacer por ti. Y aquí estamos nuevamente desarrollando algunos temas, quizás salpicando algunos temas, pero en definitiva lo que estamos hablando son consejos que sin ninguna duda son de bendición para todos nosotros. Todos necesitamos, quizá algunos más, otros menos, pero todos necesitamos recibir el consejo de Dios. Hoy estamos quizá haciendo hincapié en la necesidad de salir de ese ocultamiento o de desenterrar eso que Dios nos ha dado y quizá por temor, por malas influencias que nos fueron sembrando, dejamos de lado esos sueños, esas capacidades, esos dones que Dios nos ha dado. Te recuerdo, como decíamos hoy al comienzo, todos hemos recibido algo, todos, absolutamente todos. Lo que pasa es que en algunos casos los golpes de la vida, las malas experiencias, las cosas malas que nos fueron diciendo, en definitiva las maldiciones, nos fueron estancando, nos fueron atrofiando, nos fueron acomodando. Pero este es un tiempo donde debemos desenterrar esos talentos, ponerlos al servicio de Dios. Dios es un Dios que quiere que multipliquemos, quiere que fructifiquemos. Fíjate que desde Génesis, cuando Dios crea al hombre, le dice que ha puesto todo bajo sus pies. Entre otras cosas, para que se multipliquen, para que fructifiquen y para que sojuzguen la tierra. Cuando nosotros no lo hacemos, esas cosas terminan sojuzgándonos a nosotros. Claro, y hay personas que por estar lejos de Dios, como decíamos también antes, por no acercarse a Dios, por más que estén multiplicando cosas, en realidad están haciéndolo en tierra estéril. Que se entienda esto. Mira, la Biblia es muy clara, dice, no se puede servir a dos señores, porque o se amará uno y se aborrecerá al otro. Entonces Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Y yo siento dejar esta palabra a las personas que nos están oyendo, que se levanten si están en un estado de depresión, de angustia, si sos víctima de una mala noticia que te dieron o de algo que está atravesando algún familiar. ¿Cuántas personas están en ese estado? Producto de... Hoy en día, con las situaciones económicas, con las presiones económicas que vive la gente, con la necesidad de un trabajo y que a veces no es fácil conseguirlo, la gente se angustia, se deprime y pierde esos sueños. Aún, como vos decías, entierran esas capacidades, y lo que nosotros hemos venido a traerte es la llave, la clave para desenterrar esos talentos, para poder ser bendecido por Dios. A veces vivimos una vida con éxito, aún desarrollando talentos, capacidades, pero con un vacío en el corazón, porque naturalmente necesitamos esa identidad de Cristo, esa identidad
de hijos de Dios. Este es un tiempo donde nada satisface al hombre. Puede estar lleno de bienes, de talentos, como vos decís, pero pierde otras cosas. Pierden familia, pierden hijos y se encuentran solos. Entonces nosotros venimos a traerte una buena noticia, a Jesucristo. Jesucristo cambia nuestras vidas, llena nuestros corazones y podemos ver lo que antes no veíamos. Claro que sí. ¿No? Aquellas cosas que no teníamos en cuenta, valorar lo que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando nos anuncian la palabra de Dios. Hoy Dios está despertando corazones, está despertando vidas. Hoy Dios te está llamando, Dios te está llevando esa bendición a tu casa. Y es lo que queremos. Claro que sí, claro que sí. Más allá de la profesión que tengas, el oficio que tengas trabajo, no tengas trabajo, Dios trasciende todo eso. Dios no es un Dios para los que llegan a determinada edad, Dios no es un Dios para los que tienen determinado color de piel. Todos necesitamos de Dios, absolutamente todos. Por eso yo quiero hacer una oración por cada una de las personas que está en esta hora sintonizando, impartirte bendición de parte de Dios. A veces somos fácilmente influenciados por el estado de ánimo. Decía mi esposa que hay personas que tal vez alcanzan un bien y creen que alcanzando ese bien o alcanzando ese puesto de trabajo o alcanzando una respuesta de este mundo logran llenar el vacío en su corazón, pero en realidad ninguno de nosotros, ninguna persona, ningún ser humano fue diseñado para vivir separado de Dios. Por eso el consejo para cerrar que te dejamos es que te vuelvas a Dios. Dios te está esperando y sí quiero hacer una oración. Señor, te pido por cada televidente, por cada persona que en esta hora está sintonizando la señal, en el nombre de Jesús, que seas hablando a lo más profundo de sus corazones y les hagas sentir la necesidad de volverse a ti de todo corazón y que puedan ver en ti un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que los está esperando y que nunca ha dejado de amarlos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, sabiendo que tú has oído y respondes nuestra oración. Hemos llegado al final del programa. Esperamos y anhelamos desde aquí que haya sido de bendición para las personas que nos están oyendo. Creemos que es de bendición y que no volverás a ser igual. Muy bien, que Dios te bendiga.